Saludos, tal y como les habíamos prometido, está con nosotros Guido Gómez Mazara, con quien hablaremos sobre las actividades políticas y temas de interés colectivo. Pero antes, mi saludo. Gracias, hermano. Tenía un tiempo que no nos pechábamos, como dicen en Pedernales. Pero te veo bonito, ¿eh? Tú también. En salud, tranquilo, todo bien. Ya. Mira, hermano, quisiera comenzar este conversatorio, más que entrevista, acerca de los aconteceres políticos del Partido Revolucionario Moderno y del país, preguntándote, ¿tú participarás en la convención del PRM el domingo? Un poco te ríes. Tú sabes que yo en el barrio escuchaba de un vecino, Tico López, que él ponía mucho La Lupe. Hubo una canción que se me quedó registrada en el subconsciente, se llama Teatro. La canción dice, entre otras cosas, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Cuando tú me preguntas eso, yo recuerdo la canción de La Lupe, pero evidentemente no voy a participar. ¿Por qué? Porque mis valores respecto de los procesos políticos no se corresponden con lo que ya se va a oficializar. Ni va a apoyar, no tiene una persona a la que tú puedas apoyar. No, eso es otra cosa. Por eso mismo. Estoy diciendo cuando te digo, perdóname, participar, podría entender lo que ha pasado contigo, pero hay otras personas que van a estar en ruedo que tú podrías apoyar. No, es que el teatro próximo es la oficialización de lo que yo llamé una convención de empleados. Y ¿Por qué tú le llamas convención de empleados? ¿Tú no crees que es muy duro ese término? No, es el resultado de tú decapitar 30 años de práctica de voto universal, directo y secreto, primer grado, y en segundo grado, y fundamentalmente sustituir el derecho de 1,8 millones por 1.200 personas. Son empleados. Pero, ¿por qué tú dices que sustituyen? Porque el mecanismo de elección que se estableció históricamente en el partido, en el que fue electo Luis Abinader, candidato presidencial, en el que se eligió a José Ignacio Paliza, fue voto universal, directo y secreto. Pero el partido tiene 6 mecanismos de elección. 6. Y puede optar por cualquiera de los 6, ¿o no? Bien. No, yo le pregunto. Porque... No, porque tú sabes que yo en la vida cierro capítulos. Y yo he dicho que esa actuación va a tener consecuencias hacia el futuro. Yo le pido a Dios que nos dé salud a los dos para que nos sentemos y lo analicemos. Cada vez que la élite del partido, de cualquier organización, cercena el derecho de sus militantes, hay una reacción de inconformidad natural. Sí, claro. Entonces, frente a eso, el político que no tiene conciencia de la historia tiende a repetirse en los errores, y eso es lamentable. ¿Y ese pedido que tú le has hecho a Dios para que se sienten y analicen, también se lo pediste a tu partido? Sí, porque claro, aquí en la tierra están sí, los claro, partidos. Claro. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Tú sabes que el poder genera un síndrome, se llama hubris, está estudiado, Sí. que es muy propenso a que la gente pierde perspectivas, tiene una concepción de burbujas respecto a la realidad, y cuando vienen los procesos y llega la derrota, ahí comienza la etapa de reflexión. Por eso yo espero que la racionalidad, la prudencia, la noción democrática vuelva al PRM. Usted ha dicho, por ejemplo, esta frase. Ha dicho que ha hablado bastante con Luis Abinader y que lo que se está haciendo en el partido no se corresponde con el criterio de Luis. ¿Cuál es el criterio de Luis? No, yo dije y repito que Luis Abinader que yo conocía creía en método universal, directo y secreto. Que los procesos en que él participó y las críticas, porque la coherencia en el siglo XXI está a tiro de un clic. Ve a las redes para que tú veas cuántas veces Luis habló de voto universal, directo y secreto. Siempre habló. Inclusive, las 2 veces que él compitió a la presidencia y le dio 2 pelas a Hipólito, él la ganó mediante el voto universal, directo y secreto. Yo no sé qué le pasó, que se transformó, porque el Luis que yo hablaba era ese. Pero no fue Luis quien decidió esto. ¿O fue Luis? ¿Cómo te ríes? Porque la inteligencia tuya también sirve para hacer chistes. ¿O tú crees que las cosas que se están haciendo en el partido no es con el consentimiento absoluto de Luis? Precisamente eso es lo que yo pensé cuando usted dijo que ese no era Luis y que Luis no se correspondía. No, yo me refería a las viejas declaraciones de Luis. Exacto, pues yo digo, bueno, él no puede suponer que lo que esté pasando allí está al margen de Luis Abinader. Ahí vuelvo y te reflexiono sobre el síndrome de hubris.
Exactamente. Mira, Guido, aún así, a pesar de esas vicisitudes, tú continúas y has dicho que te estás reuniendo con las bases del partido. Claro. Mira lo que pasa. Estás haciendo Mira lo que pasa, Adolfo. ¿Para qué? A mí me pasa como el buen cristiano o el buen evangélico. Cuando tú vas a la iglesia y el pastor de almas te falla, tú impugnas el comportamiento del pastor, no de la feligresía. No de la iglesia. O sea, en el PRM, que es la herencia del PRD histórico, hay una profunda vocación democrática. Es un partido conectado con los sectores populares. Es un partido que cree en la democracia interna, en la participación. Cuando alguien no actúa de conformidad con esos criterios, hay un divorcio entre la dirección y la base del partido. Y eso genera resultados que casi siempre son lamentables. Ahora, ¿qué yo he hecho? Que yo he planteado, y comienzo el 28 de este mes en Santo Domingo Norte, a establecer los encuentros ciudadanos, que es un espacio donde voy a conectar gente del partido con los temas de la ciudadanía, de esas demarcaciones, para hablarle sobre mi visión de la sociedad. Mi pregunta es, ¿para qué harás todo esto? ¿Qué propósito No, tienes? yo voy a caminar por 6 meses, todo el país y las Pero sesionales, con la intención de presentar una propuesta presidencial hacia el interno del partido, pero yo lo he dicho. Si vas a aspirar a candidato Claro presidencial. que sí, y le voy a pedir a las autoridades solo 2 cosas. ¿Y no te parece, hermano Peregrino, competir a la candidatura presidencial contra Luis Abinader dentro del partido? Por el contrario. Si para la presidencia del partido ha pasado lo que ha pasado, ¿tú crees que hay alguna posibilidad de que tú puedas ganar la candidatura? Hay 2 factores. Okay. La excusabilidad en la dirección del partido. Luis simuló distancias de la decisión. Para la candidatura presidencial, tiene que asumir él directamente esa responsabilidad. Yo comencé hablándote de falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, refiriéndome a la luz correctamente. Entonces, frente a eso, nosotros vamos a pedir 2 cosas. La primera, que el voto sea universal, directo y secreto, porque él le ganó, repito, le dio 2 pelas a Hipólito. Voto universal, directo y secreto. No habrá excusas para él querer una legitimidad en la sociedad con los electores y no hacerla con los compañeros y compañeras del partido. Pero en segundo lugar, le voy a pedir a la dirección del partido que organice 3 debates para que el compañero Luis Abinader, en su legítimo derecho, postule, esgrima argumentos que le validen como candidato y nosotros humildemente vamos a participar en ese proceso. Entonces yo te digo, bien hecho el pedimento. Que me dijiste que Peregrino. No, Eso no es conocer la historia reciente de la vida política dominicana. Mira, Antonio Guzmán respaldaba a Jacobo Magluta y a Vicente Sánchez Varela. Le ganó Salvador Jorge Blanco. Jorge Blanco endosó a Peña y le ganó Jacobo Magluta. Sí. Fello Suberví era el que daba empleo y ganó Hipólito Mejía. Sí. Hipólito Mejía dio más empleo que Luis y Luis le dio 2 pelas. Pero ahí había algo que no hay ahora. ¿Cuál es? Que hubo una correlación de fuerzas que se prepararon para que gane el que tú has dicho que gane. No, todo lo contrario. Esos construyeron un proceso de simpatía interna que los condujo a la victoria. Perfecto. En este caso, ese proceso de simpatía interna parece que está a favor de Luis Abinader. No, ¿tú yo conozco la base del partido. El compañero presidente de la República no goza del nivel de simpatías en la dirección media y en la base del partido. Y tú verás que la convención va a expresar eso. Tú lo verás. ¿Tú crees que tiene más simpatía que Luis en las bases del partido? Yo creo que en la base del partido yo tengo más empatía por los valores que defiendo y porque me parezco más a ellos que Luis. De verdad. Supongamos que tú le hagas el pedimento que dices que le harás al partido y crees que Luis va a enfrentar de manera directa. Que de paso, sin embargo, déjame hacerte una corrección respecto del partido. En la democracia, la formalidad es importante. Las autoridades actuales del partido tienen que ser mucho más cuidadosas a la hora que esgrimen argumentos, porque su condición formal es de ser árbitro de los procesos. Y cuando ellos hablan que están con la reelección, se están descalificando para eventos futuros dentro del partido. Eso implica que habrá que cambiar el árbitro. No, habrá que solicitarle formalmente poner distancias del proceso porque ya han puesto de manifiesto su nivel de simpatía. Pero por eso, si ya pusieron de manifiesto sus inclinaciones, tú no vas a pelear con un árbitro que está a favor del otro. No, pero ellos pueden abdicar temporalmente su condición para que gente que sea independiente arbitre el proceso. Mi pregunta va en ese mismo sentido. Tú solicitas al partido que sea por el voto universal y directo. Pero vuelvo y te repito.
Los estatutos del partido tienen 6 métodos de escogencia del candidato. Suponte que no se escoja para el candidato presidencial el voto universal y directo. O suponte que se elija el candidato presidencial con el mismo método que se han elegido las autoridades. Que sí, es válido, entonces que es legítimo, que está en el partido. Tú me vas a invitar al programa y yo te voy a plantear mi respuesta al respecto. Ahora, yo reitero que sería exquisito para la sociedad dominicana, para la base del partido, escuchar al hoy presidente de la República hacia lo interno del partido, diciéndole a los compañeros: yo fui solidario y consecuente con ustedes. La mayoría de los compañeros y compañeras están vinculados a las tareas públicas. Yo todo lo que me comprometí con ustedes lo cumplí. Yo he hecho un gobierno que se parece a sus deseos. Yo he impulsado reformas de inserción de los sectores populares. Yo creo que en este proceso de inflación y crecimiento económico, la sociedad dominicana ha experimentado niveles de mejoría. Eso es importante en el debate. Pero y si él no lo hace, no entra en una ilegalidad. Porque el partido yo pensaba que el siglo XXI es el siglo donde los políticos se legitiman porque tienen un nivel de transparencia con la gente. Yo creo que se legitiman de conformidad con lo que dicen los estatutos. No, lo que da legitimidad en la democracia es el voto popular. Eso es lo que da legitimidad. Bueno, vámonos a una primera pausa comercial. Regresamos en 2 minutos porque está súper interesante. Siempre un conversatorio con Guido Gómez Mazara. Bien, continuamos aquí en este conversatorio con Guido Gómez Mazara. Antes de irnos a la primera pausa comercial, tú decías que la legitimidad la da... Los votos. Los votos. La democracia sí. Y lo da la legalidad con que se hagan los procesos. Además, mira, yo pienso que la política dominicana enseña a la gente que actúa en política. Esa propensión a subestimar a los políticos siempre termina en tragedia para quienes actúan en esa dirección. Mi líder, el doctor Peña Gómez, yo recuerdo cuando subestimaba a Leonel Fernández. ¿Tú recuerdas? Sí, lo subestimaba. Bien. Segundo lugar, ¿tú recuerdas los calificativos que usaba Hipólito Mejía respecto a Luis Abinader? Y lo subestimaba. Te doy 2 precedentes que te indican que la subestimación no es importante en política, ni es buena, ni es inteligente. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, la actitud que ha asumido Eddie Olivares, que aspiraba a la misma posición que tú aspiras, a presidir el partido? De repente pactó y se queda a dirigir las bases adentro. No, Eddie es mi amigo, una buena persona. Yo sé, yo no te estoy preguntando qué cree de él, sino de la decisión que tomó. Yo no hago referencias personales en política. No es personal, me refiero a la decisión que tomó. Él tomó una decisión, está en su derecho, la respeto y ya. Pero ¿no te parece que es legítimo, olvidándonos ya de Eddie, que alguien que no esté en el gobierno esté administrando las quejas del partido, que es lo que se supone que él va a hacer? Bueno, buena suerte, de verdad. Porque una de las cosas que tú dices es que hay como una cierta distancia entre las bases del partido y el gobierno. No, cierta no, hay una profundísima distancia. Distancia. Claro que sí. ¿A qué usted cree que se debe eso? A la concepción de política pública que ha caracterizado el gobierno. Yo pienso que en el gobierno hay una idea privatizadora de la política y que por vía de consecuencia los aparatos partidarios solo son instrumentos válidos para resultados electorales. Y frente a eso tienen la maquinaria ahí disponible en la búsqueda del voto, hagan las manifestaciones, llenen las guaguas, pero a la hora de tomar decisiones fundamentales en materia de política pública, la mayoría de las decisiones no se parecen a la base social electoral del partido. Yo te doy ejemplos que son mucho más importantes que el discurso que yo te puedo dar aquí. Mira, en América Latina la inversión respecto al tema de salud debe ser 5% del Producto Interno Bruto. Nosotros llegamos al gobierno, había 1.9, el presidente de la República le incrementó a 2.4. Cuando yo vi que vía Bandex se financiaron 2.000 millones de pesos para la clínica privada, yo dije, bueno. Es una propuesta, eso no se materializó. No, eso es una concepción que existe en el gobierno respecto a múltiples temas. Pero no se ha materializado. Bueno, pero la visión del gobierno. Obviamente hay una gran parte de la sociedad que no está de acuerdo. Pero la visión del partido en el gobierno. Segundo lugar, cuando yo veo que los servicios consulares se van a privatizar, yo digo, bueno, ese no es el partido de José Francisco Peña Gómez. ¿Cuál sería el problema de privatizar los servicios consulares? No, yo creo profundamente que el personal del sector público tiene las destrezas y las capacidades para demostrar que es eficiente en la gestión.
Porque las políticas de privatización en América Latina no han generado buenos resultados. O sea, en vez de privatizarse, que sea el propio Estado que haga lo que va a privatizar. No, que sea el Estado una manifestación clara de eficiencia. Y yo creo que hay gente que tiene las herramientas y las condiciones para ser eficiente desde el Estado. Pero con una matrícula, digamos, del sector Cancillería que es político, ¿cómo se puede lograr? ¿Y quién te ha dicho que la condición de político no le da las herramientas a la gente para ser eficiente? Tú sabes que no, pues no es lo mismo. Por ejemplo, yo soy presidente del partido en Pedernales. Tú eres vicepresidente y hay una posición. Yo tendría, en mi calidad de compañero del partido, que optar por ti. No. El problema es que aquí Exacto. hay un proceso de arrabalizar la idea de que los políticos somos sinónimos de ineficientes y malos gestores. Cuando tú vas a la esencia de los grandes conflictos, nosotros comenzamos hablando del tema de la privatización hoy, cuando tú pasas a balance los procesos de privatización en la República Dominicana, yo pienso que los políticos fueron seducidos por la idea, pero quienes al final de la jornada se quedaron con parte de ese proceso poco creíble, fue gente del sector privado. Entonces yo creo que la política que está al servicio de la gente tiene que respetar las características del sector privado. El sector privado es esencial en el desarrollo de una economía. Yo no creo que sea la ineficiencia, sino más bien, digamos, la cercanía, las colindancias, porque precisamente eso es lo que lleva a un hombre como Luis Abinader a preferir un procurador que no sea de un partido, que no sea de su partido ni de cualquier partido. No, pero lo de Miriam es otra cosa. Sí, pero yo digo que la decisión, la convicción de Luis de no poner un compañero del partido, que hay muchos preparados igual que Miriam, es precisamente por las colindancias, por las cercanías a la hora de la toma de decisiones. No, pero en el caso específico de doña Miriam, yo siento que en el país había una plena conciencia del carácter indispensable de independizar el Ministerio Público. Eso no guarda relación con el argumento que se quiere plantear en el sentido de que quien viene del sector público no es eficiente en la gestión. Son dos cosas diferentes. Ha sido saludable. Por ejemplo, Miriam es la figura más popular que tiene el gobierno. ¿Por qué? Porque llenó las expectativas de mucha gente y sobre todas las cosas, la referencia inmediata, la comparación es casi un insulto. Ahora, en el caso de la acción desde el gobierno, yo creo y me reitero que nosotros tenemos el personal con las calidades y las competencias suficientes para hacer las cosas correctamente. Perfecto, incluso en la Procuraduría. Sí, claro. Y se marcó distancia por las razones que le digo. Pero mire, usted ha dicho, por ejemplo, que el gobierno está más o menos, algo entendí así, como hipotecado. No, yo dije... el sector empresarial. No, yo dije que le hace daño a cualquier partido político que sus decisiones desde el gobierno evidencien algún nivel de profunda colindancia con el sector privado y profundas distancias con el pueblo, aún con la cuando gente. Esas colindancias y esas decisiones tomadas con el sector privado a favor también benefician a la No, gran pero vamos mayoría. por parte. Es que la naturaleza del sector privado no se parece a la intención del sector público. Las características esenciales del sector privado, y qué bueno que así sea, es generar ganancias. En el Estado no es así. La vocación del Estado es servirle a la gente. Son dos conceptos totalmente diferentes. Porque el sector privado está compuesto por gente también. Sí, no. No hay ningún problema. Es que la condición no es incompatible, es compatible. Lo que estoy diciendo es que yo a veces perfilo acciones del gobierno más orientadas al interés de lo privado que a la noción de servirle a la gente. ¿Por qué usted cree que sucede eso? Porque mira, cuando tú conversas con muchos funcionarios del gobierno, tú llegas a la conclusión de que hay gente que ha sido conquistada en la idea de que el sector público cuando llega y establece políticas fundamentales no es eficiente. Y no es cierto. Yo pienso que muchos de los logros institucionales que hemos alcanzado en los últimos 25 años puede ser con recomendación de otro sector, por la fuerza política determinante los impulsó. Y no será también porque, digamos, en un momento dado el sector privado puso su cuota, sus aportes en términos económicos y merece estar representado. Una cosa es representado. Bueno, representado con alguien de ellos. Perfecto. Yo no tengo ninguna objeción a que los representen. El problema es que quien tiene una posición en el sector público tiene que ser árbitro de intereses. Cuando tú representas a un grupo económico, no puedes ser un árbitro efectivo, porque tú estás al servicio de uno de los sectores que compiten. Y eso no es bueno ni saludable para la democracia. Los sectores públicos tienen que ser
entes arbitrales. No estará al servicio ni hipotecado ningún grupo económico. Sin embargo, eso no quita que un empresario, sea cual sea, pueda quitarse su traje de empresario e ir a dirigir una posición al Mira, gobierno. Piñera fue un ejemplo en Chile, y yo no soy una persona de referencias conservadoras, Sí. pero él fue presidente de la República y puso su patrimonio en un fondo ciego para que sus actividades no coincidieran con sus negocios desde el punto de vista público. Sí. Entonces un empresario puede hacerlo también. Es que yo no estoy impugnando la condición de empresario. Estoy diciendo que el servicio público no puede estar hipotecado por intereses de carácter económico. Tiene que priorizar el servicio a la gente. Es lo que he dicho. Yo lo digo porque, por ejemplo, usted ha acuñado una palabra que está calando en el gusto popular, la popicracia. Y es una alusión a los popis, a los ricos que están en el gobierno. No tiene que ver ni con eso. O explíqueme ese concepto, porque mira, así como estoy equivocado, yo podría estar... No tiene ni nada que ver con eso. Mira, Juan Bosch introdujo en este país, en el año 1962, una categorización de los sectores sociales que participaban en la política. Tutumpote, pecueso largo, hijo de machepa. Ahora lo que existe es un aterrizaje de esos conceptos porque la lucha política también expresa diferencias de clase. Un popi no se refiere técnicamente a un tema patrimonial. Es una persona desconectada de la realidad social dominicana, que no conoce el drama de un país profundamente excluido. Sectores que hoy no tienen la suerte de tener las tres calientes. Estoy citando a Juan Bosch. Frente a eso yo he dicho que esa concepción popicrática de la política, cuando llega al Estado e implementa políticas públicas, es profundamente excluyente. Y eso es traumático para el país. Sobre todo un país que está gobernado por un partido de una base social de los pobres, que es diferente. Es que todos los partidos tienen una base social pobre. No hay un partido que no la tenga. Los ricos son menos, sí, siempre. Pero hay que implementar políticas públicas para todos. Exacto. Pero una sociedad donde hay un profundo proceso de exclusión tiene que ir en auxilio de los más desposeídos. Vámonos a una segunda pausa comercial. Cuando regresemos me gustaría tu opinión sobre otros interesantes temas. 2 minutos. Bien, continuamos aquí con Guido Gómez Mazara. Guido, tu valoración sobre la situación política en estos momentos, el engranaje partidario. ¿Cómo anda la situación a tu entender? Mira, la verdad es que este es un país profundamente politizado. Y después del segundo año de gobierno hay un calentamiento de las acciones partidarias. El escenario hacia el 24, y yo te reiteré que yo voy a construir mi acción hacia lo interno del partido. ¿Dentro o fuera del partido podría ser? Hacia lo interno del partido. Y si no sale ganancioso en el partido, podría irte, o sea, apoyar por otro partido. No. Si eso pasare, tú me invitas al programa y yo te voy a dar mi posición al respecto. Te lo pregunto, hermano, perdóname antes de que desarrolle, porque tengo entendido que hay algunos sectores extrapartidos que les interesa un acercamiento contigo o que ha habido acercamiento. Sí, pero yo no tengo problema con eso. Yo siempre hablo con todo el mundo. Pero ha habido acercamientos, ¿no? Sí, claro, y siempre hay. Yo tengo diálogo con todo el mundo, yo no tengo esos problemas. Pero acercamiento en torno a toma de decisiones políticas para ti. Claro que sí. ¿Y cómo podrías tú frente hacer a eso? Óyete, la política dominicana no puede cerrar las avenidas de la conversación. Los temas fundamentales del país son temas de todos. Y cuando se implementa política pública para beneficiar a la gente, sin importar el partido político, eso es bueno, eso es saludable. Aunque yo no te imagino, por ejemplo, perdiste una candidatura a lo interno. No, yo perdí, yo no competí. Suponiendo, yo estoy imaginando. Y no me refiero a la presidencial. Esa la voy a ganar. ¿La va a ganar? Totalmente, yo estoy seguro. Totalmente. Hablar en primera persona no es elegante. Pero cualquier ciudadano que me vea a mí articulando ideas, yo le pido que haga comparaciones. Tan elemental como eso. Pero que la gente no vota mucho por las ideas. La gente vota por los hechos. Ha sido el gran problema de esta sociedad. ¿Y seguirá siendo? Lo que hay que contribuir es con transformarla. Con materializar esas ideas. Transformarla. Sí. Sin embargo, por ejemplo, Luis ha transformado muchas de sus ideas en hechos. Y está muy bien posicionado, tanto al interno como al externo. ¿Tú crees que le puedes ganar algo? Yo estoy totalmente convencido que la base del partido y una parte importante de la sociedad cree que el país del futuro se parece más a lo que yo represento que lo que representa Luis Abinader. Estoy totalmente convencido. Y vamos a poner sobre la mesa temas esenciales. La gente sabe que si con la gracia de Dios y el voto popular nosotros alcanzamos la primera magistratura de la nación, yo soy una persona que va a implementar políticas públicas de inclusión.
La gente sabe perfectamente que yo no voy a hipotecar mis convicciones a ningún grupo económico. ¿Por qué la gente sabe eso? Tú lo dices con esa certeza. ¿Por qué la gente lo sabe? Por mi historia de vida. Pero la historia de Luis eran esas mismas prédicas. Y tú dices que él está distante de la gente. No, yo lo que te puedo garantizar es que las cosas que yo digo en la oposición no se van a transformar desde el poder. Yo soy una persona coherente. Yo dije hacia lo interno del partido que yo no iba a participar en una convención de empleados. No participé. Dije que solo participaba en una convención mediante el voto universal, directo y secreto. Pero mi historia anterior de cuestionamientos a los métodos antidemocráticos en el viejo partido, yo fui coherente. Yo no cambio de postura. Volvamos entonces al origen. Te preguntaba sobre tu valoración sobre el conglomerado. Sí, mira, el problema de la política dominicana es que no hay mucha capacidad de renovación de los actores fundamentales del proceso. Y hacia el 24, en el país se establecerá la siguiente preocupación. ¿Fue un cambio de verdad? Eso es lo primero. Van a medir las actuaciones del compañero presidente Luis Abinader. Yo aspiro y espero que lo haga bien. Yo no construyo mis posibilidades siendo una persona sediciosa, eso no es mi estilo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que uno de los fenómenos que ha contribuido más a lo que en América Latina se llaman los outsiders es un acto de insatisfacción de la población con los políticos tradicionales. ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Qué ha pasado en Honduras? ¿Qué va a pasar en Colombia? Vuelve Lula. En Filipinas acaba de ganar un hijo de Ferdinand Marcos. Es decir, sí, las sociedades tienen una enorme propensión a reaccionar cuando las expectativas del cambio no se concretizan. No están dadas, no se están llenando las expectativas de la gente en este gobierno. Bueno, yo te puedo decir desde el punto de vista económico, te lo voy a colocar sobre la mesa, sí, sobre, primero, el reconocimiento de que en aspectos fundamentales de la economía dominicana el gobierno ha demostrado destreza. Ha demostrado destrezas. En primer lugar, pienso que el desempeño del COVID fue bueno. Sí. La recuperación del turismo fue buena. Ahora, ¿cuál es el inconveniente esencial de la economía dominicana? Que en la medida que la economía crece, no hemos resuelto el problema de la desigualdad y de la pobreza. ¿Cuál es el drama que tiene el actual gobierno? La economía dominicana en el último trimestre creció 6.1%, por lo que proyecta el factor inflacionario de 10%. Y cuando economía combina crecimiento económico por una inflación que lo supera, hay una situación dramática en términos de política pública. Pero un gobierno que apenas va a cumplir 2 años, que ha encontrado un deterioro, de repente no puede resolver esos problemas de desigualdad. Explícale en Gualeguay, Chupita, Lomina y Katanga que votaron favorablemente por el cambio y que el cambio no le ha llegado. Perfecto, eso podría yo explicárselo y no me entienden, pero usted sí, porque usted es un faculto. No, usted debe entender esa realidad. Pero la discusión política no es un tema personal, es como la sociedad interpreta el sentido del cambio. Pero el deber de los líderes es llevar la realidad. No, pero yo te voy a decir. ¿Cómo tú le dices, por ejemplo, a esos de Gualey, donde tú me mandas, que lo que no se ha podido lograr no es porque Luis no ha querido, sino porque hay condiciones externas e internas que no han podido ayudar a esa materialización? Hermano, eso tendríamos que explicárselo también. El hambre, la marginalidad y las dificultades no esperan excusas, esperan soluciones de los grandes temas nacionales. Yo te voy a poner uno sobre la mesa, que es un tema de perturbación, el tema de la inseguridad. ¿Acaso el hoy presidente de la República, siendo candidato, no se comprometió en 6 meses a implementar el plan Giuliani para resolver el tema de la inseguridad? ¿Tú lo sabes? Sí, yo lo sé. ¿Qué ha pasado? Que no se ha implementado. Entonces la sociedad... La policía está en un proceso de reforma. Pero la sociedad no se detiene en las argumentaciones técnicas. La gente lo que está preocupado es, porque si llega un destacamento, hay consecuencias fatales. Porque la gente de la policía va y lo pica. Entonces, ese es un tema que hay que resolverlo. Y la gente eligió al compañero presidente de la República para que resuelva los problemas. ¿Y no cree que se está resolviendo, no se está en ese proceso? No en la velocidad. Porque esa solución no viene en una caja. Ahí está la solución. Pero, mi querido hermano, en las sociedades nuestras, la gente espera que los políticos pasemos de la excusa a la solución. Aquí tenemos 40 años de excusa y la gente sigue esperando la solución. Te voy a dar ejemplos de orden práctico. En el país, desde el año 1998, hay un proceso de desigualdad creciente. Al 98, 2% de la población concentraba el 34% de la riqueza. Los procesos de crecimiento económico que se han experimentado en todos los gobiernos han sido crecimiento económico, pero ¿para quién?
¿Quién crece cuando la economía crece? Eso es verdad, pero la pregunta es, ¿no está el gobierno haciendo de tripas corazones para enfrentar esos males? Yo pienso que hay sectores en el gobierno que hacen un desempeño efectivo. Hay otros que yo no coincido. Yo te puse el tema de las clínicas privadas, te puse el tema de la privatización de los servicios consulares. Yo creo que tenemos que mejorar sustancialmente con el tema de la inseguridad. Entonces, Sí, no, pero también te reconocí que el gobierno ha hecho un esfuerzo de recuperación de la economía, que el sector turismo ha ido bien. Y te digo una cosa, cuando tú hablas de la inversión en el sector social, a la entrada del gobierno era 7% del PIB, ahora es 9%. Hay aspectos que han mejorado de la economía, pero también siento el nivel de insatisfacción de la gente porque sus expectativas del cambio no han ido en la velocidad, comenzando por la base del partido, que hay compañeros que se sienten indignados, molestos, porque el PLDista de la esquina o el que competía en el centro de votación con él todavía tiene un empleo y ellos no. ¿Qué hacer con esas cosas? No, lo primero es dejar de excusas. Yo pienso que es un acto discriminatorio propio de una concepción elitista sobre la participación del Estado, que gente diga, ah, no, tú necesitas un currículum, ah, no, tú necesitas un perfil. Hay posiciones en el gobierno que no se necesitan eso, pero hay otras que sí lo necesitan. Pero cuando tú tienes un partido político que no tiene una escuela de formación política para entrenar y adestrar y bien capacitar a los compañeros, tú pierdes autoridad moral para decirle eso. Sí, pero eso es en el caso en el que para la posición que está optando no se necesita un currículo y se le exige el currículo. Pero, por ejemplo, tú has sido un abanderado de que hay que diferenciar la política de la politiquería y que hay posiciones en las que hay que tener las condiciones, las expertices. ¿Y quién te ha dicho que los compañeros no tienen las calidades y las competencias? No, yo te estoy diciendo, hay en ocasiones compañeros que aspiran a una posición para la cual no están preparados. Pero vamos por partes. Que porque son del partido... Yo te voy a dar manifestaciones de exponentes del sistema de partido y nosotros, del PRM, que tienen calidades. ¿Alguien impugna la calidad de Antonio Almonte? Nadie. No, ¿Alguien? Ministro. Bueno, pero es de la base del partido. Exacto. ¿Alguien impugna a Deligne? No, de la base del partido. Entonces se está cumpliendo. ¿Alguien impugna a Roberto? No, es del partido. ¿Alguien impugna a Fellito? No, es del partido. Ahora, esa no es la concepción global que hay. La concepción global es que la mayoría de los compañeros van a oficinas y ni lo conocen. Ese es el problema. Entonces tú no puedes tener un ejército que a la hora de participar en la dirección del partido le cierra la puerta. A la hora de participar en el gobierno se la restringe y quiere que te apoye tu mantenimiento en el poder. Son cosas que hay que definirlas y yo lo digo con responsabilidad. Vámonos a una tercera pausa comercial. Regresamos con Guido Gómez. Bien, continuamos con esta súper interesante entrevista, este conversatorio con Guido Gómez Mazara. Siempre un aprendizaje con usted. Conversa con Guido Gómez Mazara, por eso me encanta tenerlo como invitado. Guido, ha dicho, por ejemplo, Leonel Fernández, que en el país en estos momentos no hay gobernabilidad, porque no se aplica la idea de la concepción del problema con la solución del problema. ¿Puede Leonel Fernández decir esas cosas? No, bueno, Leonel Fernández está en campaña, como está Abel, como está Margarita, son las frases de la campaña. Yo recuerdo que en campaña Luis Abinader decía, ¿cuál es el problema de ir a una convención? Yo creo en el voto universal, directo y secreto. Entonces llega el gobierno y cambia. Pero él no ha cambiado, él no ha hecho nada todavía. Eso será cuando tú te enfrentes a él con las aspiraciones. Y que dicho sea de paso, yo estoy de acuerdo contigo con que debió ser una convención con el voto universal. Y que creo que en una convención con el voto universal quisiera estar equivocado. Tú no le vas a ganar a Luis Abinader. No porque no tengas la madera, la tienes. Pero hay que sumar las realidades. Los hipolitistas decían lo mismo y le dio 2 pelas. Pero le llevó un tiempo. No. Le dio 2 pelas. Bueno, mentira mía. Lo que dice Leonel Fernández. El hecho. Luis fue candidato vicepresidencial en el 12. De Hipólito. Bien. Sí. Que Hipólito ya él comenzó con ese plus que Hipólito, le dio ser candidato vicepresidencial de su competidor. Que Hipólito le inventó un término. ¿Tú recuerdas, no, verdad? A él. No me acuerdo. Le decía Tayota. Era Hipólito. ¿Era Hipólito? Sí, Hipólito era el que decía. ¿Cómo va a ser Hipólito? Claro que sí. Entonces, en el 12 fue su vice. Pero en el 15 Luis le dio una pela a Hipólito. Y en el 19 volvió y le dio una pela. Esa es la realidad. El caso de Leonel Fernández, él está haciendo campaña. Palabras propias de la campaña electoral. Tan elemental como eso. O sea, no hay que tomar en cuenta. Es la frase propia de una campaña electoral. Él está construyendo una mayoría.
¿Cómo usted ve el crecimiento o el estancamiento o como usted quiera llamarlo de Leonel Fernández? No, yo soy de las personas que cree que hacia lo interno de la oposición, él va a ser el candidato que va a aglutinar mayor nivel de simpatía. Mi ¿Por encima del PLD? Mira cuál es el problema que hay. El PLD es un partido, pero no tiene un candidato con solidez. La Fuerza del Pueblo tiene un candidato y no tiene un partido sólido. Exacto. Entonces, frente a eso, la gente en este país, mira cuál es el drama de sociedades como las nuestras. Cuando el presente no le garantiza un futuro con certeza, la gente tiene una propensión a mirar el pasado. Es una tragedia. Pasó con Balaguer, Hipólito casi gana las elecciones en el 12. Sí. Entonces, nosotros tenemos que garantizar gestiones de gobierno que le den la confianza suficiente a la gente de seguir avanzando hacia el futuro. ¿Qué es lo que se supone se está haciendo? Es el desafío que tenemos pendiente. El desafío. Entonces, ¿usted cree que esa proclividad haría que la gente del PLD piense más en Leonel? No, mira, los PLDistas tienen una noción muy clara. Ellos son presupuestófagos. Ellos están conectados al presupuesto nacional y saben las ventajas que se derivan de ahí. Y por un problema de realpolitik, ellos se van a combinar. Los PLDistas. Sí, y claro. Los PLDistas no son presupuestófagos también. Porque el PLD yo dije los PLDistas. Leonel es lo mismo. Yo incluyo a todos los sectores que están vinculados porque ellos necesitan construir una mayoría que los conduzca al poder. Oye una cosa, al final de la jornada la mayoría del PRD no vino para el PRM. Sí, claro, es lo más próximo. Y lo se más parecido. compactaron en la intención de desplazar al PLD y ganarle a Gonzalo. Eso va a pasar con el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Que irán a la Fuerza del Pueblo o la Fuerza del Pueblo al PLD? No, ellos van a armar un pacto que yo pienso que en ámbitos municipales y congresionales pueden ir coincidiendo o discrepando, pero ellos se van a articular en función de una candidatura que pueda ganarle al PRM. En un pacto entre ellos, ¿podrían enfrentar al PRM ganancioso? Va a depender de muchas cosas. Yo pienso que hacia lo interno del PRM, excúsame que hable en primera persona. No, claro, excúsame que hable en primera persona. Como usted quiera. Si hay un político en el PRM que aspira a la candidatura presidencial, que puede debatir con Leonel Fernández, y los miembros del PRM no tienen que cruzar los dedos por el desempeño, se llama Guido Gómez Mazara. ¿Y Alburquerque, Ramón? Ramón, ilustradísimo. También haría ese mismo papel. Yo creo que Ramón y yo podemos hacer un efectivo desempeño. En el debate. Sí, claro. Sin embargo, como que no concitan ese apoyo de las bases del partido. Eso es lo que tú crees. Tú estás confundiendo quien maneja el presupuesto con simpatías. Ese mismo error lo cometió Danilo Medina. ¿Tú recuerdas que él entendía que con el presupuesto nacional se podía imponer, la sociedad le dio una lección? La política implica que uno aprenda de los errores. Yo te repito, cualquier PRMista o ciudadano que vea un debate entre el expresidente Fernández y Guido Gómez Mazara sabe que habrá calidad, competencia, preparación, formación y buena comunicación. No, ahí tú eres un león hablando. Si por eso yo estoy pidiendo a mi partido que un ejercicio democrático permita que los que aspiremos a la presidencia de la República, uno pueda debatir ideas sin agresividad, sin insultos, ese no es mi lenguaje. Pero para que la gente vea, Luis argumentando, Guido argumentando, Ramón argumentando. Mira, Guido, la reforma constitucional parece que esos aprestos se han estancado. Incluso desde el propio gobierno se ha mandado a bajar la guardia. ¿Qué te parece a ti? Que el gobierno no tiene las matemáticas en el Congreso para pasar una reforma. Digamos que no la tiene, pero las pretensiones reales respecto de lo que se quiere. No, yo pienso que es importante cerrar los orificios constitucionales. Eso es importantísimo. Yo saludo esa iniciativa. Ahora, vamos al terreno de los hechos. Cuando tú sumas PLD, Fuerza del Pueblo, ellos sí garantizan paso de la reforma. Como estamos crispados en medio de un proceso de competencia, yo quisiera que eso se cristalizara. La realidad es otra. Afortunadamente, ya del litoral del PLD dieron una señal diciendo que no hay un intento desde su partido de hacer pactos y chanchullos en nombre de una reforma. Eso le da tranquilidad a la sociedad. Y yo felicito ese tipo de declaración. Bueno, pues entonces eso se despeja por ahora esa posibilidad. No, matemáticamente no hay posibilidad porque si arman una mayoría es sobre recursos non santos. Y yo te voy a decir una cosa. Por más discrepancia que uno pueda tener con Luis
Luis no se mete en vagabunderías. Esa es la verdad. Esa es una de las Esa es ventajas la que verdad. tiene. Mire, yo quisiera su valoración sobre los hechos sangrientos cometidos por y en la policía. Lamentable, injustificados, impropios de un país del siglo XXI, pero básicamente reveladores de la necesidad de cambiar la policía. No hay forma humana que el gobierno pueda bien explicar ese tipo de situaciones. Yo tengo una sensibilidad especial, yo vengo de una tradición familiar que sabe perfectamente ¿Qué hacer? asumir un proceso de reforma de verdad. El problema que yo tengo con muchas iniciativas del gobierno es la noción cosmética del cambio. Explique eso. Bueno, porque hay gente que entiende que los cambios se experimentan en las redes o en la retórica en los medios de comunicación. Los cambios se experimentan en la gente. Y yo vuelvo a referirte. Si hubo una persona que predicó siendo candidato presidencial sus destrezas y capacidades para resolver el problema, fue Luis. Y por eso la gente le carga con un mayor grado de agresividad la actual situación. Fíjate que yo no hago imputaciones personales sobre Chucho, amigo mío. Y yo lamento por la situación que está pasando, de verdad. Yo no tengo el privilegio de conocer al actual jefe de la policía, pero es un problema estructural. Esa es una policía con rasgos autoritarios, propia de la Guerra Fría. Y tenemos ahora. Sí, lamentablemente, con actitudes insólitas, que no se corresponden. Bueno, pero eso es lo que se está tratando de cambiar con esa transformación policial que se ha iniciado hace ya 9 meses. No, pero yo saludo el esfuerzo que se está haciendo. Mientras eso llega, mientras construimos la policía que todos queremos y aspiramos y hay recursos, tú sabes lo que está pasando en el barrio, en la esquina, en el colmado, en el colmadón. ¿Qué hacer mientras eso llega? ¿Qué tú propones? Aquí hay que construir una alianza entre la gestión de gobierno y la ciudadanía para que sea el primer garante de ese proceso de reforma. Tú no puedes cambiar la reforma por un decreto. Tú tienes que cambiar la reforma con la gente, trabajando en el barrio. Yo te voy a poner un ejemplo común. Tú y yo venimos de Extracción Popular. Sí, claro. ¿Tú sabes lo que es Yo más que tú. No, mi abuela era la bandera, para que no te equivoques. Y vendía fritura en la Caracas. Espérate. Okay. Espérate. Oye, una cosa. El prejuicio laboral que hay aquí con los jóvenes que provienen de sectores populares. O sea, porque un joven venga de un barrio, Gualey, Chupita, Lomina, Catanga, hay que prejuiciarse laboralmente con él. Yo pienso que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de inserción de esos jóvenes, sobre todo en un país como este, que es el segundo en América Latina, liderado por los niños, jóvenes que ni trabajan ni estudian. Eso es una forma de contribuir. Hay que reivindicar, por ejemplo, la participación deportiva. ¿Cuánto talento joven hay en los barrios de este país? No me queda la oportunidad. Es la combinación de muchos elementos. Pienso que hay que diseminar mayores centros de formación técnica. El problema es que ya tú has estado en 2 gobiernos y has visto que las cosas no son tan fácil decirla como hacerla. Pero el problema es que hay que acompañar a la gente en la solución del problema. Mira, Adolfo, yo vi la madre del joven de los Santos. Eso me partió el alma a mí. Ella Tú podrías ir a una posición pública en la que tú puedas ayudar a materializar todo lo que tú dices que puede hacerse. En este gobierno yo no tengo ningún interés pero en participar. Tienes interés en materializar cosas, pero, óyete, transformar tu país. Pero la única oportunidad no es en los próximos 2 años. Yo te he dicho que yo estoy preparándome para presentar una oferta de candidatura presidencial al partido. Yo deseo que el gobierno lo haga bien, pero yo no tengo ningún interés en participar en una posición pública en este gobierno. Bueno, para mí ha sido un inmenso placer tener a Guido, un hombre que tiene siempre unas monedas para devolver y siempre es coherente con lo que piensa. Por eso para mí es una persona además de brillante, consecuente y mi respeto, hermano. Gracias. Tire para adelante. Suerte. Tire para adelante. Nos vemos, señores.